Bueno, este caso que les voy a contar no se resolvió por una sola prueba, sino por la forma en cómo se entendió la violencia. Este es el caso de una mujer que llegó a la comisaría, solicitó la apertura de una acción de protección, abrimos la acción de protección, se notificó la acción de protección, adoptamos medidas de protección provisionales y realizamos la audiencia. El día de la audiencia adoptamos medidas de protección definitivas, una audiencia bien dificultosa, debo decirlo, pero la sacamos adelante, adoptamos medidas de protección definitivas y allí fijamos un régimen cerrado, estricto de custodia, cuidado personal, alimentos y régimen de visitas. En ese régimen de visitas teníamos que incluir, por las particularidades del caso, una protección del adolescente, del hijo mayor de las partes, tenían 2 hijos, del adolescente a que podía decidir en privilegio de su derecho de ser escuchado y su opinión ser tenida en cuenta si no quería recibir las visitas de su padre. Y adivinen qué pasó, lo que tenía que pasar. El padre incumplió de todas las formas posibles el régimen de las medidas de protección. Entró a la casa, entró borracho a la casa, peleó con la beneficiaria de la acción de protección, peleó con el hijo y bueno, no respetó en lo absoluto las medidas de protección adoptadas por el despacho. Por lo cual se abrió el incidente de desacato y empezamos a tramitarlo, pero esto nos mostró algo. De fondo no solo había un incumplimiento de las decisiones del despacho, sino que lo que había era principalmente un ciclo de violencia de la forma en cómo se interpreta la relación. Y aquí está lo importante. En este caso hicimos un abordaje integral. Estudiamos tanto lo psicológico como lo patrimonial. Porque el argumento de defensa era el típico: la casa es mía, los hijos son míos, nadie puede decirme cómo tengo que corregir a mis hijos, lo cual es profundamente incorrecto. Y es allí donde muchos procesos fallan, porque en la violencia en el contexto familiar, como expresión de la violencia de género, el problema no es la casa, no son los hijos, sino cómo se interpretan las formas de ejercer la propiedad, cómo se ejerce el control, cómo se ejerce la autoridad en el rol parental. Por eso el desacato no fue solamente una decisión formal de decir, vean, se están incumpliendo las medidas de protección definitivas. Fue más bien una forma de entender cómo en ese contexto esa forma de relación degenerativa se había convertido en lo cotidiano, en lo usual, en lo normal. Bueno, en este caso se impuso la sanción. Se fue al juez de familia en grado jurisdiccional de consulta y el juez de familia confirmó la decisión. Y bueno, aquí vino la segunda parte del caso, que es algo que vemos mucho en la práctica, y es que el ciudadano que fue sancionado empieza a decir: yo soy víctima del Estado, me tratan como un delincuente, a mí no me dejan ejercer mi rol paterno, soy yo el que está bien, el Estado es el que está mal, la interpretación que están haciendo las autoridades públicas no es la correcta, por lo cual el ciudadano nos puso una acción de tutela, cayó ante el tribunal dijo: hey, la acción de tutela no procede, comisario, continúe con la ejecución de su decisión. Pero el ciudadano, no conforme con esto, impugnó la decisión del juez de tutela y le llegó a la Corte Suprema, y la Corte Suprema volvió a decir: vea, esto no procede. Lo que en español les quiero decir es que los jueces de tutela nos dijeron: vea, comisario, siga para adelante, haga lo que tiene que hacer, que lo que está haciendo es lo correcto. Y aquí hay un problema estructural. En Santa Marta somos 2 comisarías de familia para 600.000 habitantes. De eso espero hablar en un video más adelante por las dificultades que ello reviste. Pero en este caso lo que quiero significar es que desde la decisión provisional hasta la decisión de la Corte Suprema de Justicia pasaron meses. Meses en los que la persona dice: hey, yo no confío en el sistema. Meses en los que la persona dice: hey, esto es demasiado largo. Hey, yo no debería estar sometido a esto. Si la justicia está tan clara, ¿por qué todo es tan dificultoso para mí? Y esta percepción empieza a diluirse cuando el asunto pasa. Y ahí es donde yo quiero llegar y hacer esta reflexión. La acción de protección de violencias en el contexto familiar no falla por ley, falla por cómo se interpreta y se enfrenta. Porque cuando el análisis rompe con los estereotipos, el Estado ejerce su poder coercitivo debidamente. Y aquí entonces el mensaje es inevitable. La violencia no es negociable, las decisiones no se desacatan y el derecho, a pesar de las dificultades, sí llega.